No podemos conocer a Dios conforme a nuestras propias imaginaciones, a nuestros propios caprichos o a lo que se nos ocurra de Él. Si hemos de conocer al Señor, como se nos manda en su palabra, ha de ser como Él se ha revelado en las Escrituras. Veamos un momento cuál es el propósito o por qué es importante considerar los atributos de Dios. ¿Por qué es importante meditar en las perfecciones y excelencias del Señor? Y vamos a notar también que todos los atributos de Dios están relacionados entre sí unos con otros, en una perfecta armonía, se relacionan mutuamente. ¿Para qué estudiar los atributos del Señor? Bueno, vamos a ver dos textos que nos van a ayudar a ofrecer una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué es importante? Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sobre todo ese último versículo, el versículo 3, hermanos. La Biblia es la revelación especial de Dios, del único Dios vivo y verdadero, en la cual Él se ha dado a conocer de una manera particular y especial. Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta que el Señor no nos ha dejado en oscuridad, en tinieblas, sino que podemos realmente conocerle a través de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero empecemos a ver algunos asuntos importantes en este primer texto de Juan 17, 3. Acá, hermanos, debemos tener en cuenta el ser de Dios. Dios es uno y Dios es trino. Existe en tres personas, pero Él también se ha revelado no solamente en cuanto a esa naturaleza de Dios, su ser, sino también en cuanto a cómo es Él en todas sus perfecciones. Y acá es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nos está diciendo cuál es el propósito y el fin último de nuestra vida. Conocer a este único Dios vivo y verdadero y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. Ese es el propósito de nuestra existencia y de la existencia del ser humano. Y de hecho pasaremos toda la eternidad conociendo al Señor, por cuanto Él es eterno y Él es infinito, ¿verdad? También, mis hermanos, creo que al ir estudiando esta verdad bíblica, este atributo del Señor, es algo que también nos humilla, que promueve la humildad o la mansedumbre. ¿Por qué? Porque vamos a ver al Señor tal como Él es en su grandeza, y eso hace que al mismo tiempo veamos nuestra limitación, lo pequeño que somos, lo finito, lo limitado que somos nosotros los seres humanos. Y cuando recuerdo esto, me recuerdo unos pasajes del libro de Job, cuando él decía: de oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, de oídas hemos oído hablar del Señor. Lo que podemos conocer del Señor son solo el borde de sus caminos, también dijo Job, como un susurro. Pero ¿quién le puede comprender? Por eso Pablo también en Romanos decía: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Uno de los catecismos históricos de la iglesia cristiana tiene la pregunta de cuál es el fin principal del hombre. La respuesta a este es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podremos glorificarle o cómo podemos gozar de Él sin conocerle? Sería imposible hacer eso. Y mi punto en este momento, en esta mañana, es que de la misma manera
Es imposible llegar a conocer a Dios sin considerar sus atributos y sin considerar sus perfecciones que están reflejadas o escritas en su palabra. ¿Cómo le conoceremos, hermanos, sin la palabra de Dios? Imposible. Nadie puede conocer al Señor fuera de las Escrituras. Por eso es fundamental la palabra de Dios para conocerlo a Él de una manera personal y salvífica. Cuando acá hablo de conocimiento de Dios, no lo piensen solamente en un sentido teológico o académico, me refiero a un sentido personal, íntimo, salvífico en Jesucristo. Vayamos a otro texto, hermanos, que nos puede introducir también. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un texto que conocemos bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ese texto, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente somos llamados a conocer al Señor por medio de las Escrituras, sino que este texto nos está diciendo que somos llamados a anunciar sus virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Anunciar sus perfecciones, sus atributos. Virtudes es un sinónimo de atributos. ¿Quién es Él y cómo es Él? Aquellos que el Señor ha elegido, sus redimidos, comprados con la sangre del Cordero, sacados de la oscuridad a su luz admirable, son llamados a hablar y anunciar estas excelencias del Señor, sus atributos, para la gloria de su nombre. Así lo ha determinado el Señor. Es un mandato que anunciemos sus virtudes que están en la palabra del Señor. Somos llamados no solamente a anunciarlas, sino a atesorarlas, amarlas en nuestro corazón. ¿Por qué más deberíamos considerar y estudiar los atributos de Dios? Bueno, ahorita pienso en otras dos razones. Una es que también es un mandato directo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, recuerdan el pasaje de Jeremías 9, que el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente no se alabe en su fuerza, sino el que se hubiese de alabar, que se alabe en esto, en entenderme, dice el Señor, y en conocerme, Por lo tanto, es un mandato que el Señor nos está dando de que le conozcamos. ¿Quién es Él y cómo es Él según las Escrituras? Pero hay otra razón también. El no hacerlo también constituye una gran afrenta y un gran pecado contra Dios. ¿Sabía usted que no conocer a Dios es un pecado grande contra Él? Y es básicamente, o hay algo que causa un agravante en esto, y es el hecho de que Dios se haya revelado. No querer conocer a Dios, y más aún cuando Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, eso equivale a despreciarle, a menospreciarle o a darle la espalda. Porque es Él el que se ha querido comunicar y revelar a sí mismo. Eso sería como dijo también el apóstol Juan, que los hombres prefirieron la oscuridad y las tinieblas y aborrecieron la luz, en Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Entonces es un deber, un mandato que tenemos de Dios en conocerle, pero no hacerlo también es una afrenta a causa de que Él se ha revelado a sí mismo. Pero ahora, por un momento, también consideremos qué beneficios trae a nuestra vida, a nuestro corazón, el considerar los atributos de Dios. Claro, no debemos hacerlo de una manera egoísta, como pensando qué beneficios trae para nosotros. Lo debemos conocer porque Él es Dios y Él es digno de que le conozcamos y que le glorifiquemos.
Pero aún así no podemos olvidar que esto trae beneficios a nuestra vida. Lo que comunico es que aunque no es la motivación principal, no podemos desconocer que hay beneficios para nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, hermanos, al considerar los atributos de Dios, hermanos y amigos, su ser, este es el conocimiento más elevado que puede haber y al cual el ser humano se puede entregar. ¿Por qué? Porque sencillamente no existe nadie más grande y glorioso que el Señor mismo. Por lo tanto, no hay un conocimiento más elevado que este. También, al considerar los atributos de Dios, hace que nuestras propias mentes se ensanchen, pero también que nuestros corazones ardan en afecto por Dios. Como cuando los discípulos camino a Emaús decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras se abrían las Escrituras y se nos presentaba a Cristo? De manera que el considerar los atributos de Dios también ayuda a encender nuestros afectos y nuestro amor y nuestra pasión por el Señor. Gratitud también despierta y hace que nazca y que brote en nosotros gratitud hacia el Señor, admiración hacia Dios, y como les decía hace un momento, también abate nuestro ego y nuestro orgullo. Nos promueve la humildad y la mansedumbre. Aquellos hombres, según las Escrituras, que da testimonio la Biblia de humildad y mansedumbre, han sido aquellos hombres que vieron el rostro de Dios en comunión con Él y alcanzaron a percibir algo de su gloria y de su grandeza. Acá me gustaría citar al predicador Spurgeon en cuanto a esto, que va en armonía, en unidad con lo que estoy queriendo transmitir. Abro comillas. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia del Cristo crucificado y el conocimiento de la divinidad en la gloriosa Trinidad. En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad. Es tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado, lo que hablábamos ahorita. Podemos comprender y dominar otros temas. Al hacerlo nos sentimos satisfechos y decimos: he aquí que soy sabio. Sin embargo, nos acercamos a esta verdad magistral de Dios y nos damos cuenta de que nuestra plomada no alcanza su profundidad y que nuestros ojos no pueden llegar a su altura. Y nos alejamos pensando: nosotros somos de ayer y no sabemos. De manera que el Señor nos ayude a obtener esos beneficios al considerar sus excelencias y sus perfecciones. También, mis hermanos y amigos, a manera de introducción, creo que es necesario que consideremos algo que es importante, y es cómo se clasifican los atributos de Dios, cómo se clasifican los atributos del Señor. Y generalmente se ha afirmado, conforme a las Escrituras, que se clasifican de dos maneras. Ustedes quizás lo han oído y lo conocen: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Meditemos unos minutos primero en esos atributos comunicables. ¿Qué es y cómo lo podemos ver en las Escrituras? Bueno, cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? El ser humano, al ser creado como corona de la creación, por tener esta característica, es decir, solamente el ser humano tiene esta característica, nada más en toda la creación, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué quiere decir eso, hermanos y amigos? Que Dios le plació y quiso comunicar al ser humano algunos aspectos, no todos, pero sí algunos aspectos de ese carácter que Él tiene. Claro, no en la misma medida que Dios, por supuesto, no en la misma plenitud, pero el ser humano ciertamente refleja ciertos aspectos del carácter de Dios. Y eso lo amplía el apóstol Pablo también en Romanos, cuando él habla, por ejemplo, de la conciencia de todos los seres humanos. ¿Recuerdan Romanos 2?
dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Eso nos comunica y nos enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Señor, que el ser humano somos seres morales, agentes morales, con moralidad, con conciencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque tiene que ver con los atributos comunicables de Dios. Él los comunicó al ser humano. Claro, esos aspectos de su carácter se han visto grandemente afectados por la caída, distorsionados. Pero aún así, de una manera muy tenue, el ser humano comunica ciertos rasgos de ese carácter de Dios al haber sido creados a imagen y semejanza de Él. Incluso como creyentes, aunque ese estado ha sido renovado, todos sabemos que aún tenemos pecado remanente en nuestro corazón. ¿Podríamos mencionar algunos de esos atributos comunicables que son de Dios, pero que Él lo ha comunicado al ser humano? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Su qué podría ser? Su amor, su bondad, su justicia, su misericordia. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden? Fidelidad, santidad. Cuando el ser humano es regenerado en Cristo, Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y así podríamos mencionar algunos otros ejemplos. La justicia. Nosotros como seres humanos tenemos un sentido de justicia, nos indignamos cuando vemos cosas injustas, ¿verdad? Pero ahora el perdón también, el amor y varios otros atributos que el Señor le ha placido comunicar al ser humano. Pero ahora consideremos los atributos incomunicables, que es en donde más me quiero enfocar. Acompáñenme en el Antiguo Testamento al segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 22. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra del Señor: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Acá, hermanos, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta afirmación, pero quiero resaltar dos cosas de este texto. Cuando dice, por un lado, no hay Dios fuera de ti, no hay otro Dios, Él es el único Dios vivo y verdadero, pero noten la otra parte, dice, por cuanto no hay nadie como tú. Los atributos incomunicables nos llevan a esa afirmación: no hay nadie como tú, oh Señor, no hay nadie semejante a Él. Y noten que eso es lo que el Señor en varios pasajes de las Escrituras le encanta Él afirmar. Por ejemplo, cito Isaías 45, del 5 al 7, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Eso es Isaías, si quieren anotar la cita, 45, versículos 5 al 7. Hermanos, es el Señor mismo quien está hablando acá, y Él dice eso, que Él es así. No hay nadie más que Él, no hay ningún otro fuera de Él. Y no es el único texto, hermanos. Hay muchos pasajes en las Escrituras donde Dios reiteradamente dice cosas como esas: no hay nadie como Él, ¿con quién me compararán ustedes? ¿Quién es semejante a mí? Porque Él es incomparable. Entonces, cuando ya estamos hablando o considerando atributos incomunicables, son aquellas perfecciones del ser de Dios
que a diferencia de los otros que vimos ahorita, ¿cuál es la diferencia? Que solamente le pertenecen al ser de Dios y que nadie más tiene porque Él no lo quiso comunicar a nadie más. Solo le pertenecen a Él, son suyos, hacen parte de su naturaleza. Por eso son llamados atributos incomunicables. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún mortal los ha tenido ni los tendrá. Esto nos enseña algo también, que Dios no es como nosotros. Él es único y que no hay nadie como Él. Porque piensen esto, si hubiese algún hombre que haya existido o que exista, que posea estos atributos incomunicables, sería Dios, pero no hay tal cosa. No lo ha habido ni existe alguien que sea omnipotente, omnisciente, omnipresente. El único es Cristo Jesús, por cuanto es Hijo de Dios, Hijo de hombre. Por eso Cristo comparte los mismos atributos del Padre. Porque Él tiene una naturaleza divina, es completamente Dios. Pero acá me refiero a nosotros, a los mortales. No hay nadie que tenga estos atributos. ¿Cuáles podríamos considerar dentro de estos atributos incomunicables? ¿Cuáles, hermanos? La simplicidad de Dios, la omnipotencia, su omnipresencia, que todo lo conoce, su omnisciencia, su soberanía, su autoexistencia, su eternidad, incomprensibilidad y inmutabilidad. Inmutabilidad. Y hermanos, es el atributo que me propongo exponer de manera sencilla con la ayuda del Señor conforme a las Escrituras. ¿Por qué toda esta introducción? Bueno, porque para ver la inmutabilidad de Dios, antes es necesario tener en cuenta que es un atributo de Dios y que es un atributo incomunicable, que solo le pertenece a Él y que nadie más tiene. De manera que puntualmente y particularmente yo me gozo en esto, hermanos. Claro, los atributos comunicables son maravillosos, todos y cada uno de ellos, pero los atributos incomunicables tienen un brillo particular. ¿Por qué? Porque nos llevan a la conclusión de que no hay nadie como Él y que no hay nadie como nuestro Dios, ¿cierto? Ahora, hermanos, antes de ir entrando a la última parte de esta primera enseñanza y a sus aplicaciones, sí quisiera dejar claro, por lo menos en esta primera enseñanza, qué es la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Ya hemos visto de manera breve y sencilla una pequeña introducción de qué son los atributos de Dios, cómo se clasifican ellos, cuál es el propósito, sus distintos beneficios. Pero ahora, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Y esta es la base de nuestro estudio en esta ocasión. ¿Qué entendemos nosotros por inmutabilidad de Dios? ¿Qué es? ¿Qué hace referencia? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? Porque a simple vista parece una palabra que es compleja, ¿cierto? Pero realmente es una definición sencilla. Bueno, sencilla, claro, Dios es incomprensible y no lo podemos comprender, pero es sencilla en el sentido de que en su definición más básica, ¿qué quiere decir que Dios es inmutable? Que no cambia, no cambia. Por eso digo, la palabra pareciera compleja, pero cuando pensamos en la definición, Dios no cambia. No cambia. Pero profundicemos un poco más esa definición. ¿A qué implicaciones nos lleva? Dios no cambia. Eso quiere decir que, por ejemplo, Dios permanece siendo ¿qué? Y permanece siendo el mismo siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué más podría decir esto? Bueno, quiere decir que Dios, el Señor, no está sujeto a ¿qué cosa? A cambios. No está sujeto a cambios.
O en otras palabras, el Señor es inalterable, no hay alteración alguna en Él. Nosotros como seres humanos somos completamente diferentes. Nosotros somos seres ¿qué? ¿Qué es lo contrario? Somos seres mutables o cambiantes en muchas cosas, en muchos sentidos. Nosotros por naturaleza humana estamos propensos y tendemos y estamos sujetos a los cambios y cambiamos constantemente porque nosotros necesitamos cambiar, pero el Señor, Él no necesita de cambio. Y esto es lo que hace que esa perfección en particular, este atributo, sea precioso y sea maravilloso, porque Él es pleno y perfecto en sí mismo y no requiere de cambio en ningún momento y nunca lo hará. Piensen en esto y lo vamos a ir, o lo voy a estar nombrando o diciendo frecuentemente. Sería algo terrible para nosotros si esta verdad, si Dios no tuviese este atributo. Sería algo terrible, aterrador, si Dios no fuera inmutable. Fue un autor llamado Louis Berkhoff quien definió este atributo de la siguiente manera, abro comillas: la inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, en su propósito y en sus promesas. De manera que, hermanos y amigos, el propósito es que las otras dos enseñanzas que tendremos, vamos a estudiar o cómo lo vamos a dividir. Vamos a estudiar conforme a las Escrituras que Dios es inmutable en su ser, o sea, en su naturaleza, en su esencia misma, que Dios es inmutable no solamente en su ser, sino en su decreto, lo que Él ha decretado, en sus atributos y en sus promesas, en cada una de sus promesas. También veremos, por ejemplo, la inmutabilidad del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo también. Quiero concluir con unas reflexiones finales o unas aplicaciones. Amigo y hermano, es posible que nosotros llegamos a tener un conocimiento teórico de esto sin que eso afecte nuestra vida, y ese es el mayor temor mío. O cuando nos acercamos a la Biblia, que sea algo solamente intelectual y teórico. Santiago decía cosas como que Satanás y los demonios también creen en Dios y tiemblan. Hermanos, Satanás cree que él sabe que Dios es inmutable. Los demonios también saben que Dios es inmutable. Entonces no basta simplemente con que digamos, sí, yo lo sé, o lo afirmo mentalmente hablando. Lo que quiero decir es que esto nos debe llevar a una comunión íntima y personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que al estudiar esta perfección de Dios también nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos, nosotros que constantemente en nuestra maldad, en nuestro orgullo, todo el tiempo estamos pensando en torno a nosotros mismos. Cuando pensamos en los atributos de Dios, nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos y a poner nuestra mirada en el Señor. De manera que nuestro Dios es extraordinario, es maravilloso, se ha revelado a sí mismo, le podemos conocer en Cristo Jesús, nos podemos regocijar en Él, debemos darle gracias por esto, debemos darle gracias porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, pero también de manera puntual y particular hemos de dar gracias porque Dios no es como nosotros y porque no hay nadie semejante a Él. De manera que debemos de orar para que el Señor abra nuestros ojos, nuestro corazón, y podamos verle más, o por lo menos un poco más, hermanos, en cuanto a este atributo suyo. Que lo volvamos a recordar, que volvamos a refrescarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que tenga el propósito de ser movidos a adorar su santo nombre y al Dios que es inmutable. Amén, hermanos. Vamos a orar y agradecer al Señor por